el Salmo capítulo 1, Salmo primero, que muy conocido de todos nosotros. Amén. El Salmo primero. ¿Lo tienen, hermanos? Menos yo. Muy bien. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. El camino del justo y del malvado. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedir al Señor que nuevamente el Señor hable a nuestros corazones. Padre, en esta mañana te damos gracias por este momento que tú nos das de venir a este lugar como cada domingo, Señor. Tú nos das la fuerza, el deseo, Padre, que tenemos nosotros de venir a este lugar, Señor, para darte gracias, para orar, para cantar alabanzas, oh Dios, y para escuchar tu palabra. Y pedimos que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias y así lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y como más bien ya teníamos algún tiempo que no habíamos visitado un capítulo de los Salmos. Y el Salmo, los Salmos más bien es un libro muy especial donde nosotros encontramos una variedad de alabanzas, poemas, oraciones expresadas por personas que pasaron situaciones reales de la vida. Amén. Todos estos escritores pasaron lo que la humanidad por naturaleza pasa, situaciones reales de la vida. En hebreo, Salmos lleva el título del libro de alabanzas, y podemos decir que uno de los propósitos de este maravilloso libro es de guiar al pueblo de Israel para alabar a Dios y para orar. Si nosotros queremos saber cómo orar, porque hay personas que a veces gritan mucho, ¿no? Gritan mucho y gritan, pero realmente no se están expresando de una manera más íntima, no están tocando el corazón de Dios. Entonces, si usted quiere saber cómo orar, entonces un libro que le recomiendo es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos ayuda, nos enseña cómo orar. Además, en este salmo vamos nosotros a encontrar muchas profecías mesiánicas. ¿Saben lo que son las profecías mesiánicas? Las profecías mesiánicas son las que hablan acerca del Mesías venidero. Hay muchas profecías que de repente uno está leyendo y como que ahí aparece algo que le aconteció, que pasó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso se llaman profecías mesiánicas. Ahora, no todos los salmos, porque siempre decimos que David escribió, pero no todos los salmos fueron escritos por David. Amén. Hubo varios escritores, los hijos de Coré, Asaf, Salomón, Moisés y otros más. Pero algo interesante, que el libro de los Salmos es el libro que contiene más capítulos de toda la Biblia. 150 capítulos. Yo conocí a un hermano
150 capítulos. Conocí a un hermano que se congregaba aquí. El capítulo más grande de toda la Biblia es el Salmo ¿qué? 119, el Salmo 119. Y un hermano que se congregaba aquí, él se memorizó todo el Salmo 119. Wow, qué hermoso, ¿no? Pero no todos los salmos están en el orden cronológico. Es decir, por ejemplo, el capítulo 1 no significa que se escribió primero o no están en el orden cronológico. Se dice que el Salmo 90 fue el salmo más antiguo que fue escrito por Moisés, donde dice, todos nos gusta el Salmo 90, Salmo 91, ¿no? Dice el Salmo 90, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces nosotros como cristianos debemos apreciar los escritores que nos han traído este libro inspirado por el Espíritu Santo y que nos ayuda o nos invitan para alabar al único y sabio Dios, no importando la condición en la cual nosotros nos encontremos. Amén. No importando en qué condición, todos nosotros encontramos palabras de gran ánimo al leer este libro maravilloso de los Salmos. Además, algo también interesante, que todas las experiencias y emociones o sentimientos que nosotros los humanos expresamos, aquí los podemos encontrar en el libro de los Salmos. Porque nosotros los humanos hay una gran variedad de sentimientos negativos y positivos. Amén. Todos tenemos emociones positivas y negativas también. Amén. Y allí las encontramos. Por ejemplo, temores, inquietudes, inseguridad, desánimo, fracasos, luchas, tentaciones, tribulaciones, golpes de la vida, enfermedades, necesidades, dolores, lágrimas, sufrimiento. Todo eso nosotros experimentamos. Amén. Si usted experimenta eso, bienvenido. Somos humanos. Amén. Y sí, hay una gran cantidad de salmos donde los escritores expresaron estos mismos sentimientos que nosotros expresamos. Amén. Emociones también positivas, que es la risa, el gozo, felicidad, contentamiento, amor, compasión, seguridad, tranquilidad, gusto, satisfacción, deleite, bienestar, prosperidad, entusiasmo, esperanza, etcétera, etcétera. Son sentimientos, son emociones positivas, ¿no? Que nosotros expresamos. Amén. Ahora, hay cristianos que creen que si un creyente expresa o tiene un sentimiento negativo, y lo que ellos creen es que inmediatamente lo atribuyen ¿a qué? A un mal espíritu, ¿no? Y si sientes coraje, pues tienes un espíritu de coraje. Amén. Si sientes estrés, tienes un espíritu de estrés. Si sientes desánimo, un espíritu de desánimo. No es cierto, hermanos. Eso es erróneo. Pensar así. Amén. No es un mal espíritu que usted tiene. Es normal. Porque a veces la vida, los problemas, la familia, el trabajo, a veces las cosas nos estresan, hermanos. Es la realidad. A veces las cosas que estamos haciendo y de repente algo se presenta que no esperábamos, y eso a veces nos da coraje, nos agüitamos. Amén. Es normal, hermanos. Es normal. Porque nosotros los humanos, nuevamente, como ya mencioné, tenemos muchos sentimientos, que así Dios nos hizo. Jesús en su humanidad, Jesús se entristeció.
Se entristeció con la muerte de Lázaro. Además, cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús ahí se entristeció. Dice ahí, mi alma está muy triste. Esas son palabras de Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Jesús. Quedaos aquí velado. Jesús se enojó con los líderes religiosos. Jesús se angustió. La angustia es normal. Amén. Dice allí en Lucas, dice, pero también he de recibir un bautismo. ¿Y qué? Y lo dice, miren las palabras que Jesús usa. Dice, ¿y qué angustia siento? Dice Jesús eso. ¿Y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido? Jesús tuvo hambre, hermanos. Jesús experimentó, pasó el dolor físico. Jesús lloró. Entonces, así como Jesús experimentó sentimientos, a todos los escritores de la Biblia también ellos pasaron estas experiencias, emociones de la vida. Pero algo importante, hermanos, que al final siempre ellos, a pesar de que pasaron todo esto, al final ellos siempre llevaron su vida a depender y confiar en el Dios del cielo. Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón. Salmo 6:8, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Qué hermoso. Entonces ellos lloraban también. Lloramos nosotros también, hermanos. Amén. Eso no es si alguien llora, si alguien se entristece, no es una evidencia de un cristiano débil que, oye, pues que tú no tienes el Espíritu Santo, que no tienes la victoria en Cristo. No. Simplemente estoy manifestando lo que yo siento. Eso es todo. Mi escudo está en Dios, Salmo 7:10, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Y luego uno de mis favoritos, oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y alguien dijo que el libro de los Salmos, o el tema principal del libro de los Salmos, es vivir una vida real en un mundo real. Amén. Porque no vivimos en un mundo de ilusiones, de fantasías. Amén. Vivimos en un mundo real. Que el ser humano experimenta gran variedad de experiencias que nos causan dolor. Pero también pasamos momentos de alegría. Hay una combinación, amén. Pasamos momentos, especialmente la nacida de un bebé, un recién nacido. Oh, qué alegría. Jóvenes, apúrense, cásense y tengan hijos. Y van a saber lo que es experimentar, ver aquella criaturita. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el que predica la palabra de Dios tiene que entender que no está predicando a ángeles, a espíritus. Amén. O no está predicando a creyentes que han alcanzado un nivel superior espiritual. No, está predicando con seres humanos. Seres humanos que están pasando situaciones difíciles. Me imagino que aquí, si yo les pregunto a ustedes, algunos de ustedes están pasando situaciones reales de la vida difíciles. Problemas internos, problemas en el matrimonio, que a veces se nos va el sueño. Los hijos que a veces se meten en las drogas, en los vicios, donde la madre no puede dormir. Enfermedades, disoluciones, desánimos, nos estresamos y hay gente, claro, que se deprime. Y llega un momento que hasta llega ese momento de depresión. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Pero una cosa, sabemos que la meta del predicador no es solucionar los problemas de los oyentes, sino hacerles ver que hay un Dios que nosotros podemos confiar a pesar de todo eso. Hay un Dios que tú puedes confiar. Hay un Dios que nos quiere ayudar. Hay un Dios que entiende los problemas que estamos pasando. Y que lo más maravilloso debajo del sol, lo más maravilloso, hermanos, debajo del sol es tener a ese Dios. Es por eso que el escritor, no sé quién fue el escritor del Salmo 73, pero llega a una conclusión y dice: ¿a quién te tengo yo en los cielos sino a ti? Y lo dice: y fuera de ti nada deseo. Aquí miramos un escritor que llegó a comprender que pasó por todo. Pregúntele a Job. Pregúntele a Job. Nadie de nosotros hemos pasado lo que Job pasó. Amén. Nadie. Ahora, y nadie de nosotros somos exentos de momentos adversos, pero nuevamente, pero sabemos que al final del día Dios sigue siendo soberano. Al final del día Dios sabe todas las cosas. Yo no lo entiendo, pero tú sabes todas las cosas. Al final del día cantaremos un cántico de victoria, porque Él es Dios, Él siempre será glorificado. Al final del día Dios siempre será nuestro escudo, nuestro refugio, nuestro buen pastor. Y las palabras muy conocidas de Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Espero que nosotros al final de las cosas que nos acontezcan, Dios sabe todas las cosas. Sí, me siento agüitado, sí, me siento triste, sí, tengo ganas de llorar, pero al final yo sé que Dios tiene un propósito. Yo sé que Dios, hay algo que va a pasar de esto. Entonces los salmos describen aquí que para el camino de los justos, porque nuevamente el tema, el camino del justo y del malvado. Entonces el camino para el justo es un camino de esperanza, de consuelo, de seguridad, de ánimo, de alegría. Un camino donde el justo tendrá que el favor de Dios. Me gusta eso. El justo tendrá el favor de Dios. Y por eso ahí dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces aquí los salmos presentan un contraste entre el justo y el pecador. Amén. Y para nuestros amigos que no conocen a Cristo, debemos decirle que en este mundo solamente hay dos caminos. Amén. Solamente hay dos caminos. El camino espacioso. Que el camino espacioso es donde usted y yo, ahí andábamos en ese camino. Donde la mayoría de las personas han escogido este camino. En este camino, la gente no tiene el temor de Dios. Esa es la realidad. Amén. No tiene el temor de Dios. No hay compromiso. No dan cuentas a nadie. En este camino la gente hace lo que le plazca, ¿no? Lo que quiera. Como dijo aquel cantante: soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, para mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero, el día que yo me muera yo no voy a llevarle nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Pero este cantante no se da cuenta que hay un Dios en el cual
tenemos que dar cuenta. Esa es la realidad. Que hay que darle gusto al gusto, sí, ok. Pero vas a dar cuentas a un Dios todopoderoso. Entonces, el camino espacioso, luego el camino angosto. En este camino muy poca gente decide tomar. Y este camino es el camino que nos lleva, el destino es a la vida eterna. Ese es el destino. Los que están en ese camino los llevará a la vida eterna que solo Cristo ofrece. Y esa vida eterna es obtenida cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nacemos de nuevo. Amén. Y es por medio de Cristo. Entonces aquí este salmo nos dice que hay una bendición para el hombre que no anda en los caminos del pecador. Hay una bienaventuranza, dichoso o feliz o afortunado, pero las palabras de Sproul me gusta su definición: aquellos que disfrutan el favor de Dios. Bienaventurados aquellos que disfrutan el favor de Dios. Y aquel que disfruta el favor de Dios es aquel varón que no anda en consejo de malos, que no está en el camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores. Entonces el primer punto aquí es cómo se describe, cómo está describiendo el consejo de los malos. Entonces el consejo de los malos es rebelión contra Dios. El consejo de los malos no será bendecido. El consejo de los malos trae inseguridad. El consejo de los malos nos separa de Dios. Amén. ¿Y cuál es el camino de los pecadores? Entonces, cuando la Biblia dice del camino de los pecadores, es un camino de error. Amén. Es un camino de engaño, es un camino erróneo. Y qué triste es saber que la mayoría de las personas están en este camino, un camino de engaño. Por eso Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces el camino de los pecadores es un camino de mentira, que el camino de mentira es el camino del adversario. Amén, porque él es el padre de toda mentira. Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y luego Salmos 139:24 dice, y ve si hay un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa? Porque aquí dice de silla que no se ha sentado en silla de qué? No se ha sentado en silla de escarnecedores. Ahora, en primer lugar, sentarse en silla de escarnecedores no significa sentarse en un asiento donde los pecadores se han sentado. Amén. Porque en este mundo compartimos los mismos asientos, los pecadores y los creyentes. Vamos a un estadio y nos sentamos en sillas donde los pecadores se han sentado. Amén. Y también algunos cristianos se han sentado allí. Vamos a un parque y nos sentamos en una banca donde los pecadores se han sentado. Amén. Invitamos a nuestros parientes a una cena y algunos de ellos son pecadores, se sientan en nuestra silla y no agarramos y no la fumigamos, ¿no? Para que se vayan todos los malos espíritus. Amén, hermanos. Amén. Entonces, eso no significa de sentarse en porque hay gente que inmediatamente le atribuye, oh, eso es. Así es, no. No, la pregunta es, ¿qué es un escarnecedor? Es un burlón. Uno que se burla de las cosas de Dios. Amén. Entonces, sentarse en silla de escarnecedores conlleva la idea de tener amistad con ellos. Amistarse con aquellos que se burlan de Dios.
o tener amistad con aquellos que se burlan de la Biblia, se burlan de la iglesia. ¿Usted conoce a alguien así? Sí, hay gente que se burla, hermanos. Adam Clark dice, en la antigüedad, sentarse en los lugares reconocidos por el mundo implicaba, en algunos casos, participar en el coro de los burladores, lo cual implica, según el Salmo, que el hombre escarnecedor sentado en ella se asocia con ellos que promueven el reino del diablo. Entonces, sentarnos en la silla de escarnecedores es asociarnos con ellos. Amén. Dice, y se burlan de una manera cruel de la voluntad de Dios. Entonces, cuando el salmista aquí está diciendo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es alguien que no se ha asociado con personas así. Amén. Alguien que no ha colaborado con los burlones. Alguien que no toma el lugar de ellos. Y luego el versículo 2 dice, porque aquí estamos hablando del camino del justo. Amén. Y lo dice, sino que en la ley, no solamente se aleja de estas cosas, porque es una cosa, es alejarnos de esas cosas, no participar en esas cosas, pero es muy importante que en la ley de Jehová, porque hay gente pecadora o hay gente que no, quizás no se asocia, pero no sigue la ley de Jehová. Entonces son dos cosas, apartarnos de esas cosas, pero seguir la ley de Jehová. Dice, sino que en la ley de Jehová, dice, está ¿qué? Oh, pero dice su delicia. Amén. Algo delicioso, algo que nos gusta, que seguimos visitando eso, está delicioso, ese es mi apetito por las cosas de Dios. Espero que tengamos un apetito por las cosas de Dios. Hay delicia allí, hay gusto, el paladar, amén. Nuestro espíritu se deleita en esas cosas. Dice, en su ley medita cada domingo, de día y de noche. Entonces, esta debe ser nuestra delicia, la ley de Jehová, meditar en ella, meditar en la palabra de Dios. El Salmo 19 describe allí la ley de Jehová que hace, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos. Entonces, si nosotros ocupamos buen tiempo en la ley de Jehová, nuestros ojos van a ser iluminados. Vamos a estar en la luz. Vamos a mirar claramente. Vamos a tener discernimiento. Amén. Porque esta es su palabra. La palabra de Dios, del Dios del cielo. Debemos de leerla continuamente, meditarla, estudiarla, que eso transforma nuestro corazón. De un pecador a un adorador. De un hombre necio a un hombre sabio. De un corazón triste a uno alegre. De uno que anda en la oscuridad a uno que anda en la luz. Y eso es lo que hace la ley de Jehová. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Como dice el profeta Isaías, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, su palabra siempre cumple su propósito. Hay que leerla, hay que estudiarla. Hay que escucharla continuamente, hermanos. Amén. Por lo tanto, todo cristiano que se reúne en una iglesia, todo tiene que traer la Biblia. Amén. ¿Todos traen su Biblia? A ver, levanten su Biblia en alto. Mire ahora a los que no traen Biblia. A ver, mírenlo todos. Avergüéncense. Avergüéncense. Amén. Eso significa que la próxima vez van a traer su Biblia, si no todo el mundo lo va a mirar. Amén.
Dice, versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, qué hermoso. Entonces el salmista nos presenta algo similar de una imagen de un árbol plantado a las corrientes de aguas. Es por eso que usted mira, por ejemplo, en un río y a los lados mira todo verde, amén. Los árboles, las plantas, está todo verde porque están ahí cerca de las aguas. Amén. Entonces, el árbol que está plantado junto a las corrientes siempre dará su fruto a su tiempo. Sus hojas no se van a marchitar. Entonces, así es el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche. El agua espiritual es la palabra de Dios. El hombre será bendecido. Ahora miremos, ahora el contraste, miremos el camino y el destino de los malos. El camino y el destino de los malos. Y lo dice el versículo 4, dice, no así que... Dice, no así los malos, que son como el tamo o como la paja, ¿no? Amén. ¿Cuántos sembraron en su tierra? ¿Cuántos cosecharon? ¿Y cuántos se recuerdan cuando la paja, que el viento se la llevaba para separar? Me acuerdo un poquito. Pero dice que son como la paja que arrebata el viento. Entonces los malos no serán prosperados. ¿Y qué es lo que Dios piensa de los impíos cada día? ¿Qué es lo que Dios piensa de los impíos cada día? Mire, Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo. Amén. La naturaleza de Dios es ¿qué? Justicia, verdad. Esa es su naturaleza, nunca cambia eso. Esa es su naturaleza, justicia y verdad. Pero mire, lo que Dios piensa de los impíos, dice, nuevamente, Salmo 7:11 dice, y Dios está airado contra el impío. ¿Cada cuándo? Todos los días. Está tremendo este versículo, ¿no? Así estábamos nosotros, hermanos. Éramos impíos, éramos pecadores. Estábamos en tinieblas, así estaba. La ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Cristo vino. Cristo vino. Y Él tomó el lugar por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros. Bendito sea su nombre. Oh, maravilloso. Porque Cristo es el quien nos justifica. Amén. Tenemos la paz por medio de Cristo. Somos justificados. Ahora, ¿cuál es el destino de los malos? El destino. Bueno, ahí el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Amén. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Ese es el destino. Entonces hay que poner atención a esto. Si el impío tiene que poner atención, porque ese es el destino. Tiene que estar frente a un Dios santo. Y luego versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces los pecadores no se levantarán en el día del juicio. Entonces nosotros como creyentes tenemos que, es nuestra responsabilidad de advertir al pecador. De advertir. No es suficiente y más bien no es evangelizar cuando usted le dice, oh, Dios te ama mucho. Tú eres muy especial delante de los ojos de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ese no es evangelizar, hermanos. Eso no es evangelizar.
tenemos que hacerles ver al pecador, sí, que hay un Dios todopoderoso y que ellos han fallado, que son pecadores y que hay un juicio venidero y que tienen que arrepentirse, pero que solo Cristo es el único lo que los puede salvar. Amén. Solo Cristo. Entonces, eso es evangelizar. Nomás mencioné como 4 puntos, ¿no? Muy breves, pero eso es evangelizar. Decirle al pecador lo que se le espera. Si no se arrepiente de sus pecados. Porque es muy popular decir, mira, esas son las promesas que Dios tiene para ti. Amén. Citamos muy seguido el Jeremías 29, ¿qué? 11, ¿no? Es lo que piensa Dios de ti para prosperarte. Citamos mucho ese versículo, ¿no? Y le decimos a la gente, mira todas las promesas que Dios tiene para ti. Pero no les decimos, mira lo que Dios requiere de ti. ¿Verdad que no? Nos da miedo. Amén. Nos da miedo decir a la gente, mira lo que Dios requiere de ti. Amén. Que si no te arrepientes, hay un lugar llamado infierno. En aquellos años escuchamos de estaciones, escucha eso, escuchamos estaciones radiales que cancelaron a algunos predicadores porque empezaron a hablar acerca del infierno. Y cancelaron su programa porque hablaban que había un infierno. Qué terrible, ¿no? Pues si ese es el mensaje completo. Ciertamente Dios es amor, pero Dios es juez. Juzgará justamente. Entonces los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. Amén. Nosotros somos una congregación que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Por eso en este lugar nos congregamos hermanos y hermanas renovados, restaurados, salvos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, que estamos esperando al Dios Todopoderoso. Amén. Aquí nos congregamos en este lugar. Alabamos al único y sabio Dios. En medio de la congregación confesamos su nombre. En medio de la congregación declaramos sus maravillas. En medio de la congregación anunciamos su palabra. Bendito sea su nombre. Pero los malos no estarán de pie en esa futura generación. En el Antiguo Testamento había algunos que eran excluidos de la congregación del pueblo de Dios. O sea, no eran bienvenidos, es la realidad. Ahí nos dicen en el Antiguo Testamento los bastardos, los amonitas y otros por algunas razones. Entonces los malos estarán fuera de la congregación, serán excluidos. Y terminamos aquí, el versículo 6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Amén. Dios nos conoce a todos nosotros. Dios conoce el camino que nosotros llevamos. Entonces dice, mas la senda de los malos perecerá. Amén. La senda de los malos perecerá. Esto se trata de el camino de los justos. Significa que Dios conoce a aquellos que tienen una relación personal con el Dios del cielo. Dios los conoce. Amén. Es decir, aquellos que viven una vida justa delante de su presencia. Y los salmos y los proverbios dicen, los justos heredarán la tierra. La salvación de los justos es de Jehová. Jehová ama a los justos. Dios bendecirá la morada de los justos.
Y Dios conoce a aquellos que se alejan. Aquellos que se alejan del Dios del cielo. Aquellos que se apartan de sus caminos. Amén. Timoteo dice 2:19, Tito, pero el fundamento de Dios está firme. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios nos conoce en esta mañana, hermanos. Qué hermoso es saber que Dios nos conoce. Somos conocidos de Él. Y luego dice, entonces no termina allí. Porque nomás nos gusta la primera parte, ¿no? Pero el mismo versículo, la segunda parte dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De pie, por favor. Sabemos que el camino de los malos perecerá, pero en esta mañana los malos pueden arrepentirse de sus pecados y pueden ser parte de la congregación de los justos. Amén. Vamos a orar.